Magoiro, adelante. Muchas gracias, doctor Vivar, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en la presentación de este libro que, como dijo el doctor Vivar, es un libro que inicia la serie de divulgación de obras dirigidas no al profesional de la salud, si bien la experiencia que he tenido yo al leer el libro ha sido realmente maravillosa. Entonces, no está dirigida al profesional de la salud, está dirigida a la comunidad general, pero eso no quiere decir que los médicos no debamos leerlo, al contrario. Muchas gracias, doctor Javier Cieza, muchas gracias, maestro, por haberme otorgado el privilegio de estar acá para entender mejor la obra, un libro, una obra de divulgación o artística o lo que fuera. Uno lo va a poder hacer mejor si es que conoce un poquito al autor. Muchos de los que estamos aquí presentes lo conocemos al doctor Javier Cieza. Déjenme remarcar algunos puntos importantes sobre él. Yo tengo el placer de reclamarme entre sus discípulos. Somos muchos en los varios años ya que tiene el profesor, el maestro Javier Cieza, enseñando en las aulas universitarias, y uno reconoce a un profesor especial, a un maestro, y la experiencia la deben tener todos ustedes, cuando en el caso del doctor Cieza, por los pasillos del Hospital del RIMAC, del Hospital Cayetano Heredia, uno a la hora de la visita médica, uno lo ve a él encabezando un grupo de numerosos mandiles blancos de gente más joven, más chiquita detrás de él, pero uno ve en los ojos de estos médicos jóvenes en formación o residentes que se están formando como especialistas una luz especial, porque las rondas clínicas donde probablemente el doctor Cieza exprese mejor la amplitud de lo que es él como profesor, él irradia conocimiento, pero no solamente conocimiento, en muchas esferas. Es, por supuesto, empezaré diciendo, no hay ningún secreto al respecto, es un extraordinario clínico nefrológico, es un nefrólogo clínico extraordinario en el proceso del diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la aproximación al paciente como un ser holístico, no solamente en el tema físico de la enfermedad. Pero, digamos, teniendo calidades muy especiales en ese campo, digamos, el número de profesionales médicos con los que uno tiene contacto y relación, que tiene estas características, digamos, es ciertamente, no son los más, pero hay muchos ejemplos. Javier le añade algunas cosas adicionales. Nos ha enseñado a quienes nos reclamamos sus discípulos pensamiento crítico. Y esto ya es un paso adelante bastante diferente, es cualitativamente distinto. No solamente nos enseñó y nos estimuló a leer mucho y estar muy actualizados, sino a no, disculpen el término tan literal, no a tragarnos el conocimiento por más revista científica y primer nivel que sea, sino nos enseñó a leer la metodología, a discernir hasta dónde el artículo, la publicación científica podía tener un alcance que nosotros podíamos tomar o no para nuestra realidad, y también desde la profunda enseñanza, ya no clínica, sino metodológica y bioestadística, en la que Javier también es un experto. Llegar a eso que les decía, a obtener conclusiones críticas de la literatura médica que podamos finalmente aplicar a quienes van a confiar en nosotros como sus médicos tratantes. Con este concepto, esta profundidad de conocimientos de metodología y bioestadística que tiene Javier, no es de sorprenderse que sea un extraordinario investigador. Entonces, él no es solo un consumidor de conocimiento, sino él es un creador de conocimiento. Muchas de las cosas que conocemos en el Perú sobre epidemiología de la enfermedad renal, sobre los factores de riesgo que llevan a la enfermedad renal,
sobre hemodiálisis, sobre trasplante, sobre diálisis peritoneal, sobre hepatitis B, sobre nutrición en diálisis. Son algunos de los temas en que Javier es un prolífico investigador y además nos ha enseñado a publicar. Muchos de sus discípulos él nos ha llevado de la mano para poder publicar en revistas no solamente nacionales e internacionales y cumplir con uno de los roles centrales de la universidad, que es crear conocimiento nuevo. No solamente replicar conocimientos en clase, sino crear conocimiento que nutra la estructura del conocimiento científico nacional y universal. Y si esto no fuera suficiente, Javier, el maestro Ciesa, no solamente tiene todo este bagaje como maestro en distintos campos del conocimiento y de la creación de conocimiento, sino que ha hecho también investigación aplicada, tecnología. El conocimiento, no sé si todos los que estamos acá sabemos, el profesor Javier Ciesa es un inventor en el término edisoniano, si quieren, de la palabra. Él, en la década de los 80, construyó una máquina peruana de hemodiálisis que, oh bendita coincidencia, nos tomó a los hospitales nacionales y a Cayetano Heredia en particular con las máquinas que Javier había construido, y supimos con esas máquinas afrontar la epidemia de insuficiencia renal aguda del cólera con 10, 15, 18 pacientes diarios, que hubiera sido imposible de afrontar si no hubiéramos tenido en nuestras manos la herramienta de la máquina de hemodiálisis que Javier construyó. Una máquina simple, pero extraordinariamente eficiente, que nos permitió tener lo que hasta ahora es la tasa de mortalidad más baja por insuficiencia renal en cualquier epidemia de cólera que se haya dado en el mundo. Y eso fue porque pudimos tratar pacientes con lo que nos había enseñado el doctor César Torres Zamudio, el doctor Oscar Citu, que está aquí presente, los líderes de la nefrología en la sede del RIMAC de Cayetano Heredia, y con las máquinas que Javier construyó. Y en los tiempos libres, muchos, como Javier es cajamarquino, muchos de nosotros, siguiendo las corrientes migratorias de este país, hemos venido del interior a formarnos aquí. Y entonces, los fines de semana, los feriados, las fiestas patrias, como ahora, salíamos a veces con Javier a escuchar música, a escuchar folclore, a leer literatura, a tomarnos unas buenas cervezas, Javier, ¿verdad? Y para completar la formación de lo que hablaba el doctor Vivar. Ser maestro, ser profesor en la universidad, el ejemplo que nos ha dado Javier, que nos ha dado el doctor Citu, que nos ha dado el doctor César Torres Zamudio, es no solamente darnos conocimiento, sino formarnos integralmente como personas en todos los campos, incluido el entendimiento, el tratar de entender la realidad nacional, tratar de entender nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra música. Y entonces, una vez que uno tiene este marco de la persona que es Javier Ciesa, va a entender mejor el libro. Javier es un humanista, es un científico y es un humanista. Y entonces, en este libro de divulgación, Javier subraya algunos puntos que yo quiero, me encantaría conversar con ustedes. Primero nos dice, la enfermedad no es una carga que la vida nos pone, prescribirá y no comer grasas de origen animal, dejar de fumar, las recomendaciones que, por cierto, repito, muy bien escritas y muy bien recomendadas por Javier en el libro, uno puede encontrarlas en las páginas de salud de los diarios. Sí, pero en el libro vamos a encontrar algo más que solamente estas recomendaciones. Javier nos dice, y voy a parafrasear acá, dice, para prevenir la enfermedad, lo que en realidad debemos hacer es cultivar el espíritu, ejercitando valores personales para el control de los apetitos. Porque si yo no controlo apetitos desmedidos en varias esferas de lo que conocemos como apetitos, la posibilidad y el riesgo que yo caiga en un estado de enfermedad es mayor.
Debemos comer ordenadamente. Tenemos que entender que tenemos que ejercitar nuestro cuerpo con disciplina y placer y evitar tóxicos como el humo de cigarrillo, el consumo exagerado de analgésicos. Esto de los analgésicos es interesante y Javier insiste con el tema de analgésicos 2 o 3 veces en el libro. Los médicos sabemos muchos fármacos que tienen potencial de hacer algún daño al riñón, pero los analgésicos son importantes porque los consumimos mucho. Yo me voy a acordar una anécdota. Las esposas o los esposos de médicos o médicas, después que pasa un tiempo, se vuelven, empiezan a competir con uno, ¿no? Cuando llama a alguien, una tía, una prima, alguien, y de repente uno las descubre, o nos descubren, son recetando. ¿Pero qué estás haciendo? Entonces una esposa de un amigo muy cercano dice, sí, porque yo sí hago, si yo ya sé qué cosa receta Walter, se llama amigo. Yo ya sé lo que receta Walter. Yo ya sé que cuando tienes ese tipo de dolor en las articulaciones, tú le das estos analgésicos y uno dice, pero parecen tan sencillos los analgésicos, ¿no? Los analgésicos pueden causar insuficiencia renal. Y los medicamentos, sobre todo para pacientes con factores de riesgo, pacientes de más de 55, 60 años, diabéticos, hipertensos, fumadores, gorditos, con colesterol alto. Cuidado con los analgésicos, causan insuficiencia renal. Entonces, todos estos consejos van a ustedes poderlos ver aquí en el capítulo dedicado a la prevención. Pero repito, en el fondo, es cultivar el espíritu ejercitando los valores. Eso es en el fondo prevenir el estado de enfermedad. Y específicamente ya en la enfermedad renal, y aquí en esta última parte de lo que quería compartir con ustedes, voy a citar literalmente 3 o 4 frases que me quedaron, que me marcaron, y me parecieron que era muy importante compartirlas hoy, que dicen: la insuficiencia renal crónica puede ser un proceso más en el caminar de nuestra existencia o ser una agonía tormentosa. Tenemos esos dos extremos, según cómo lo